Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión en línea asincrónica de bloques regionales en Norteamérica, en el cual, como ya les había hecho mención en la clase anterior, que fue precisamente la clase de inicio de este penúltimo bloque del curso, vamos a hablar precisamente sobre las consecuencias que tuvo en su momento la firma del NAFTA o del Telecán, sobre todo en el caso mexicano, ¿no? Este tipo de cuestiones, este tipo de, digamos, de críticas hacia el acuerdo de integración económico-comercial no solamente sucedieron en México, también se suscitaron en algunas partes de Canadá, en menor medida también en los Estados Unidos de América, pero sí cabe mencionar que México fue donde tuvo mayor reverberancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, como les había dicho la clase anterior, como vimos un poco en la sesión pasada, pues bueno, en materia de datos, de estadísticas, de índices económicos, pues podemos ver que el Telecán cumple precisamente con sus objetivos, ¿no? Tanto es así que precisamente durante la administración de Donald Trump, López Obrador y Trudeau, pues se va a renegociar precisamente este acuerdo comercial tan exitoso y va a dar paso a lo que se conoce como el USMCA, TEMEC, para el caso mexicano, ¿no? Que bueno, ahí hay que tener todavía precauciones sobre las consecuencias, como es algo que acaba de suceder hace apenas algunos meses, pues todavía sería apresurado sacar algunas conclusiones, ¿no? Por eso nos centramos en el caso del Telecán, ¿no? Entonces, bueno, viéndolo desde el aspecto puramente económico, podemos suponer que sí ha sido un acuerdo exitoso, pero ¿cuáles son precisamente los efectos que ha tenido ese crecimiento económico comercial que ha tenido México, por ejemplo, después de la integración en un bloque con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el acuerdo regional, el acuerdo comercial y económico propició en México la presión hacia el Estado, presión que venía precisamente de grupos de la sociedad civil transnacional, tanto de Estados Unidos como de Canadá, que comenzaron a presionar al gobierno de México para que llevara a cabo una serie de reformas, sobre todo en el ámbito político, que promovieran una mayor apertura democrática. En ese sentido, lo que va a pasar derivado precisamente del proceso de integración comercial y económico es que se va a dar el proceso de democratización en México, es gracias al NAFTA, gracias al Telecán, o en parte a este proceso, que se da la transición democrática en el 2000, porque el sistema de partido hegemónico comienza a desquebrajarse una vez que los grupos de la sociedad civil transnacional estadounidenses y canadienses comienzan a presionar a sus propios gobiernos para que presionen al Estado mexicano y replanteen precisamente el sistema político en México, ¿no? Esta sería una. La otra es, y derivado precisamente también de esta, es que en México surgen lo que se conoce coloquialmente como los nuevos movimientos sociales, ¿no? Movimientos sociales que, a diferencia de aquellos que surgen, por ejemplo, durante la Guerra Sucia en México, finales de los 60, principios de los 70, que tienen una marcada tendencia político-ideológica. En el caso de los movimientos sociales que surgen en el Telecán, se va a dar una mayor apertura, digamos, en las demandas de estos, ¿no? Las demandas políticas, las demandas económicas y las demandas sociales, que hasta ese momento eran tratadas por separado por diferentes grupos de la sociedad civil en México, se van a unificar en demandas populares, lo que se va a conocer como demandas populares o demandas del pueblo, ¿no? En ese sentido, entonces, estos nuevos movimientos sociales van a hacer como una gran carpa, por decirlo de alguna manera, que va a aglutinar a fuerzas variadas en sus propios objetivos, y las va a unificar precisamente para darles voz y poder, en ese sentido, tener una mayor reverberancia, por decirlo de alguna manera, en la sociedad mexicana y en la élite política y en la élite económica, ¿no? Entonces esas serían las dos consecuencias directas del Telecán en la vida política y en el sistema político mexicano, ¿no? Va a haber otras,
y estos van a derivar precisamente de la propia tendencia económica en México, ¿no? Como saben, en México, y ahí les recomiendo un libro muy, muy interesante de dos economistas de Harvard, Robinson y Acemoglu, Why Nations Fail, ¿por qué los estados fracasan? Que en México, bueno, como tratan en ese libro Robinson y Acemoglu, pues se instauraron como casi en toda la América española instituciones extractivas, políticas y económicas. ¿Qué quiere decir esto? Instituciones cerradas que se encuentran, digamos, fuertemente vinculadas con las élites políticas y económicas, ¿no? En algunos países se les llama oligarquías, ¿no? Lo que pasa es que precisamente las riquezas y la apertura política no se distribuyen equitativamente en todos los ámbitos de la sociedad, por lo cual pues estas instituciones quedan cerradas solamente para la élite política y económica y por ende responden solamente a sus intereses, ¿no? Debido a esto precisamente es que el Telecán primero va a tener una distribución desigual, en el caso mexicano, que va a ampliar la brecha de desigualdad aún más, todavía con el crecimiento económico que hemos tenido, con este crecimiento en el comercio con los Estados Unidos, por ejemplo, pues la brecha de desigualdad en el suelo mexicano pues va a seguir incrementándose día a día, ¿no? Precisamente esto es lo que va a provocar que surjan movimientos sociales interesantes a mediados de los 90, principios del nuevo milenio, que van a surgir precisamente en contra del proyecto de liberalización económica que digamos, generó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ¿no? En ese sentido, los movimientos sociales más interesantes que tocan de manera directa o de manera indirecta la cuestión de la liberalización económica y las consecuencias, pues van a ser el movimiento del Barzón, que va a tener sobre todo un punto importante acá en el occidente, en Jalisco, que va en contra precisamente de esta salida del Estado en el campo, que de por sí el campo desde los 50 más o menos comenzó a marginalizarse en el caso de México y bueno, con la salida del Estado del campo precisamente en el otorgamiento de préstamos, subsidios, etcétera, 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 pues esta precarización del campo mexicano se agudiza y promueve precisamente el surgimiento del movimiento del Barzón, ¿no? El otro gran movimiento pues va a ser la insurrección zapatista en Chiapas, que bueno, esa creo que hay, ustedes están bastante, supongo que están bastante versados en el tema del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que precisamente comienza sus actividades políticas y combativas, por decirlo de alguna manera, precisamente el día en que entra en vigor el Telecán, el 1 de enero del 94, ¿no? Y en ese sentido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues se va a posicionar en contra del proyecto neoliberal que trata de instaurar el Estado mexicano en el país, sobre todo argumentando que Chiapas, en general la región del sur de México, pues ha sido completamente olvidada por los gobiernos y por la sociedad mexicana, ¿no? Que digamos, marginalizan y precarizan a las comunidades indígenas que viven en esta región de México, ¿no? Entonces, para hacerse escuchar y para promover una visión, por así decirlo, alterna a este proyecto liberalizador, es que surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en contra del proyecto de liberalización económica que se da tras la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ¿no? El siguiente va a ser la huelga de la UNAM, a finales de los 90, que si bien es cierto no tenía un matiz en contra directamente del NAFTA, del Telecán, sí lo va a tratar indirectamente, ¿no? Y lo que se suponía acá en la huelga es que se iba a imponer una cuota a todo el estudiantado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que provoca precisamente el surgimiento de un comité de huelga dentro de la universidad,
promoviendo precisamente lo que hasta ese momento se había dado no solamente en la UNAM, sino en la mayoría de las universidades públicas, ¿no? Que era una educación completamente gratuita, ¿no? En ese sentido, algunos líderes estudiantiles promovían la idea de que este era el primer paso precisamente en la privatización del sistema educativo mexicano, ¿no? Algo como lo que pasa en Chile, por ejemplo, que Chile precisamente la constitución chilena, que bueno, ya difunta, la constitución chilena que promueve Pinochet y que se encuentra muy influenciada por las ideas del monetarismo de Friedman y de la escuela austriaca de Hayek y von Mises, privatizan la educación superior, y pues bueno, eso era lo que se argumentaba que iba a suceder en México si se dejaba que este tipo de políticas adentro de la universidad se promoviera, ¿no? Entonces, sí había un enfrentamiento directo entre el Consejo Nacional de Huelga en contra de la privatización educativa que se suponía había traído precisamente la construcción del bloque económico del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ¿no? Entonces es así como el Telecán, por decirlo de alguna manera, impacta de manera indirecta el movimiento de huelga, ¿no? Y finalmente, pues lo que sucede en Atenco, ¿no? Con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que también no tiene una influencia directa, por decirlo de alguna manera, pero el proyecto precisamente de integración provoca de manera como una externalidad, por decirlo de alguna manera, como algo no buscado directamente, pues sí hace que surja precisamente este movimiento, ¿no? Que va en contra de lo que entonces iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Tenía como principal objetivo precisamente modernizar al país en cuestión aérea y que las rutas precisamente, sobre todo las rutas económicas que conectan a México con Canadá y Estados Unidos pudieran funcionar de mejor manera, ¿no? Incrementar el tráfico aéreo en la capital de la República, ¿no? Esto provoca precisamente el surgimiento de un grupo de ejidatarios que van en contra del proyecto del aeropuerto, y pues bueno, ahí la intervención de Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, pues va a reprimir precisamente este movimiento y bueno, las violaciones a derechos humanos que se dan durante el encontronazo entre las fuerzas ejidales de San Salvador Atenco y las fuerzas policiales del Estado de México y las fuerzas federales, pues va a marcar un hito en la historia de los derechos humanos en México, ¿no? Y bueno, entonces esos serían como los grandes movimientos que surgen precisamente como parte o como respuesta precisamente al Tratado de Libre Comercio en América del Norte y al proyecto liberalizador, ¿no? Ahí en Canvas les pongo además dos recomendaciones de film. Uno es un extracto directo, la película la van a encontrar en YouTube, que es la Cuarta Guerra Mundial. Les pongo el extracto que habla sobre digamos, el levantamiento zapatista y también las protestas que surgen, que ahí se trata de aglutinar un poco a todas las fuerzas de América del Norte que iban en contra del proyecto de liberalización económica que entra en vigor después del NAFTA, y que tiene que ver con la propuesta del gobierno de Bush de crear un área de libre comercio para las Américas, ¿no? Esto quiere decir llevar el Telecán a todo el continente, el último gran proyecto panamericano del gobierno de los Estados Unidos de América, que bueno, fracasa, y ahí les pongo un poco de la tensión que se da entre las negociaciones precisamente de este acuerdo continental que se está dando, que era, como les digo, llevar el Telecán a todo el continente, y las protestas que surgen ahí en la ciudad de Montreal, afuera del lugar donde se está llevando a cabo las negociaciones, ¿no? Esa es una, que les digo, ese solo es un extracto, la película se llama La Cuarta Guerra Mundial, y habla de lo que pasa en Sudáfrica, lo que pasa en México, lo que pasa en Corea, por ejemplo, que les recomiendo mucho ahí las huelgas, la primer gran huelga en contra de la liberalización económica, que precisamente se sucede después de la crisis asiática, con una serie de reestructuraciones que impone el Fondo Monetario Internacional para que la economía
coreana pudiera salir del bache económico es bastante interesante, entonces se la recomiendo, ¿no? Y la otra recomendación es la película de Güeros, que no sé si la han visto, una película muy buena. El centro, digamos, el centro de atención de la película no es tal cual ninguno de estos movimientos, sin embargo, utiliza la huelga de la UNAM como background para desarrollar la trama, y nos muestra, ahí hay un debate, una discusión interesante, nos muestra una imagen de lo que el director supone que fue la huelga, desde su visión, la huelga de la UNAM, ¿no? Ahí se abrió una discusión en su momento cuando surgió la película, porque personajes que habían participado precisamente en el movimiento de huelga estudiantil de la UNAM en este periodo, pues se van a contraponer a la visión del director y van a decir, en realidad eso no fue lo que sucedió, no era lo que sucedía en las asambleas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que es un buen ejercicio visual, para que ustedes se den una idea de lo que sucedió precisamente durante este periodo en la máxima casa de estudios de México, derivado precisamente de ese proyecto liberalizador, que se suponía, de acuerdo a los propios testimonios de los líderes estudiantiles, se proponía privatizar la educación en México. Entonces, bueno, ahí les dejo ese material para que lo chequen. Y pues esto sería todo. Recuerden la lectura, revisen la presentación y pues nos vemos el viernes que viene.